Hablar de alto rendimiento, uno siempre piensa en esas personas que dan esa milla extra. Y a mí me gusta pensar en eso, en el deporte, en el mundo empresarial, pero también en las personas que dan siempre de más por los demás. Y yo creo que ahí estás, Orlando Uribe, siempre siendo ese faro para muchas personas. Te conozco, hemos trabajado juntos, afortunadamente, pero cuando uno habla con tu gente, que te conoce tanto y que te quiere tanto, también siempre aparece una palabrita, faro. Qué bonito no ser el faro en la vida de tantas personas. ¿Cómo estás? No, Anne, muchas gracias. Qué privilegio pues estar aquí. Gracias por esas palabras. De verdad que venir a contar su historia de vida, de alguna manera a uno lo pone un poquito medio nervioso, se Intimidado, intimida. sí. Sí, porque finalmente hay una cosa que a mí se me dificulta mucho ¿Qué? y es hablar de mí. Ah, ya. Hablar de mí. Se me dificulta un poco porque yo he tenido siempre como el rol de servir, de estar detrás de, en muchas ocasiones. Entonces yo cuando pasa a ser uno el faro, El el que reflector, sí, identifican como el sí. faro, entonces ya ahí yo voy sintiendo como que venga, tengo que saber recibir, aprender a recibir, porque lo que he hecho toda la vida he tratado y es como mi convicción y mi Ujú, propósito es servir, es sí, que sí, otros brillen y ser ese vehículo para que otros brillen. Entonces ser faro, que sí. uno normalmente pues no lo está, No, uno las no, acciones no las haces para que eso pase. sí, es Sí, genuino, o sí, sea, sí. liderar de manera genuina, digamos que ha sido como toda la vida lo he sido así, Ujú. entonces hablar a título personal y que digan que uno es el faro, a mí eso pues me emociona, pero yo digo, ¿en qué momento? Pues ¿y por qué? Sí, sí, Si yo sí. actúo de manera natural. Claro, porque, a ver, hay algo que tienen los líderes y sobre todo en este caso que lo estamos hablando contigo y es la humildad, ¿cierto? O sea, hacer las cosas genuinas desde el corazón, pero que otros lo vean. Hay veces uno... Y no es ni siquiera como muchas veces las personas lo dicen, el síndrome del impostor. No, yo creo que vos estás consciente de todos tus logros y de todo lo que has hecho como camino, pero de pronto hablar en cámara o hablárselo a otras personas que no sean de tu confianza, pues, o así me imagino que en una almorzadita con la mamá y los hermanos, es Sí, difícil, sí. ¿cierto? Sí, no es fácil, no es fácil. Y esto hace parte pues como de todo lo que ha sido mi trayectoria y de dónde inició todo esto. Sí. Yo, digamos, vengo de una familia de San Cristóbal, Sí, y toda mi vida ha sido, digamos, concebida y creyendo mucho, concebida para ir evolucionando y sobre todo, ¿sabes qué? Vane, respetando mucho los procesos, sí, respetando mucho los procesos. Entonces yo arranqué de mensajero en Bancolombia sí. y ese fue un momento muy lindo de mi vida y me permitió y me ha permitido entender en todo ese proceso eh, cómo, cómo vive la gente, cómo eh, ser empáticos con la Sí. gente. Entonces, por eso yo siempre que estoy con la gente, yo digo, yo estuve ahí, yo sé qué se Sí, pero eso siente, te hace demasiado yo feliz. sé, Ese es como el pero propósito, muy servir a los feliz. demás, estar como para los demás. Eso te gusta. Ese es como el propósito de vida. ¿O cuál es ese propósito? Yo siento que ese es mi gran propósito, ese es mi gran propósito. Y por eso uno se va convirtiendo en lo que dicen mis compañeros, en luz, en Sí, faro. sí. Y Eh, lo que digo yo también. Muchas gracias, Vani, muchas Sí, gracias. ahora estábamos hablando de San Cristóbal. ¿Cómo fue esa infancia en San Cristóbal? Porque eras el hermano, bueno, no sé si el mayor con Gabriel y Víctor. Me imagino que en San Cristóbal vivir rodeado de naturaleza fue rico, disfrutar momentos que de pronto no fueron tan agradables. Pero ¿cómo fue esa infancia y cómo llega Orlando a empezar a estudiar y a irse preparando? Comenzar siendo mensajero de Bancolombia, en donde uno puede decir ese proceso de evolución, porque qué dicho uno decir es que empecé en esta compañía como mensajero y llegué a ser gerente.
ese es un proceso muy bonito Es un que proceso obviamente muy vamos a lindo, hablar. es un proceso muy lindo. Lo primero es que pues provengo de un hogar pues muy amoroso, muy lindo, una mamá muy especial, un papá, mi papá mayor que mi mamá varios años, pero mi mamá muy joven, pero muy amorosa, muy especial. Yo solo tengo ¿Cómo se llama la mamá ahora? Lucía, Lucía, qué linda doña la mamá, Lucía. sí, una mujer muy especial. Yo creo que lo que te decía ahora, el servir, está en su ADN y yo creo que ahí es donde me La herencia. transmitió, ese es el gran legado que mi madre nos ha dejado, o sea, su sensibilidad y esa capacidad para servir y entender a la gente y sobre todo a quien lo necesita. Eso fue muy bonito. Entonces yo pues terminé mi bachillerato muy joven, a los Allá San 17 Cristóbal. años en San Cristóbal, en el Liceo San Cristóbal. Sí. Yo soy de colegio público. Sí, pero entonces fue con diploma, ¿cómo? ¿Era de los juiciosos, nerditos o ahí más o menos? Normalito. O sea, Yo la verdad no me destaqué. La verdad no ¿pero me qué materias te destaqué. gustaban? ¿Qué es así, pues fijo, de No, cuáles te pero mire qué volabas? caso, geografía, Sí, historia, pues sí, humanidades, claro, muy por ese lado. las humanidades muy por ese lado. Entonces yo me gradúo, aquí viene una historia y eso es parte de lo que he vivido y me ha marcado mucho, y es que cuando yo me gradúo, yo inicio a estudiar contabilidad sistematizada en el centro, en Medellín, en Villanueva. Sí. Y mire el poder y lo que es el soñar. Yo me bajaba en el bus en Cundinamarca y tenía que ir hasta Villanueva y pasaba por el Banco Industrial Colombiano. Y habían unos señores afuera esperando el carro que los llevaba pues al parqueadero y no sé qué, unos señores muy elegantes, de corbata, vestidos, y yo decía, yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar aquí. Estudiaba, bajaba otra vez, me iba para la casa y por allá en algún momento coincidió que una tía mía vivía en Altamira, en una unidad pues ahí en Robledo, y vivía, y un vecino era del BIC, Ajá, empleado del claro, sí, BIC, claro, el vi. empleado del BIC, Banco Industrial Colombiano, Ajá. y mi tía le dice, tengo un sobrino. Sí, es que mi generación lo entiende, se acuerda un Sí, poquito del Banco BIC, Industrial pero cuando Colombiano. no el Pues Banco éramos Industrial, 2.800 personas claro, en ese momento. Ya el banco debe tener más de 40.000 empleados y sí. en ese momento éramos 2.800. Pero entonces me devuelvo y le entregan la hoja de vida a don Albeiro, el jefe de impuestos. Y me llaman del banco, yo tenía 17 años, eso era más o menos septiembre, yo cumplí años en noviembre, y me llaman a entrevistarme. Yo voy tranquilo a la entrevista y me dice la gerente de operaciones, pero es que usted es un niño, usted es un niño. Y me dice, pero igual lo voy a entrevistar, igual lo voy a entrevistar. Y me entrevista y me dice, ve, yo no tengo mucho afán por este cargo, yo te voy a esperar hasta que cumpla los 18. Y pues esperó hasta que yo cumpliera los 18 y el 21 de diciembre de 1992 entro como mensajero al BIC. Ahí arrancan, ahí arrancan la materialización de mi primer sueño. Claro, ya lo habías Ahí decretado cuando inicia, pasabas por lo ahí. decreté y ahí se cumplió el Sí, primero de muchos. de muchos sueños. Y arranco una vida laboral muy bonita. Ya con la platica. Ya tenía Sí. la platica. Hubo un hecho pues ahí que antecedió todo esto, y es que mi papá entra a tener dificultades y problemas de salud mental y una cantidad de cosas que desafortunadamente lo sacaron mucho de su actividad Claro, económica. Entonces asumo la responsabilidad de la casa de con dos 17 hermanos años. de 18 años cumplidos 18. como mensajero, y asumo la responsabilidad de la casa, sacar adelante a la familia, a mis hermanos. Víctor tenía 7 años, le llevo 7 años a Víctor y a Gabriel le llevo 13 años. Entonces, ahí arranca todo un proceso también de tomar las riendas de la casa, sacar adelante a la familia.
y empezar en un proceso de crecimiento. Entonces, puedo entrar a estudiar, pero una tecnología. Claro. Y no todas las materias, solo 3 materias, porque estudiaba, pero también tenía que ir a mercar. Entonces arranca también lo que yo te digo, un proceso muy bonito de, de crecimiento, pero también de responsabilidad con la familia. Eso, en la medida en que el tiempo avanzó, lo fui combinando con otras actividades para poder complementar los ingresos de la casa. Entonces fui hasta DJ, por ejemplo. Eso me han contado. Los fines de semana, ¿Cómo así? los fines de semana, un amigo, un compañero del banco tenía una miniteca. Sí. Y yo le dije, vení, Tavo, yo necesito trabajar porque no me está alcanzando para pagar los servicios de la casa. Dame trabajo. Y me da trabajo y empiezo a cargar las cabinas, los discos, todo, porque me tocó pues ser DJ con acetatos, y empecé cargando discos, y después terminé siendo DJ, pero de las fiestas de los adultos, porque a mí me criaron con la música. Con la música de los 60, con los porros, las cumbias, con todo eso. Entonces me invitaban. O sea que te podemos contratar para la viejoteca. Pero perfectamente, me los sé todos. A mí me arrullaron con los porros. Ah, espectacular. Y entonces yo complementaba mi salario y podía pagar el estudio. Entonces yo iba al fondo de empleados, entonces un préstamo en el fondo, y así fui estudiando, pero además fui ascendiendo en el banco. Sí. Fui ascendiendo. Eso fue un proceso, yo insisto que un proceso muy lindo, y por eso yo a todas las personas con las que, y sobre todo los jóvenes, y con las personas que yo interactúo, digo, mire, los sueños se cumplen. Solo es visualizarlos, ellos se van cumpliendo. Crean el proceso, crean el proceso, la vida es de procesos, y en eso me enfoqué. Yo sabía que un ascenso no me llegaba en menos de 2, 3, 4 años. Yo me preparaba, y eso es la ventaja que yo tenía al ingresar a una compañía grande de ese tamaño, con unos procesos de gestión humana maravillosos. Sí. Donde usted entra y sus competencias se las van moldeando, sobre todo en las del ser, porque usted el hacer, usted va evolucionando, pero sobre todo las del ser. Sí. Y eso encontré yo en el banco. Y esa es muy tu filosofía de vida, muy desde el ser. Sí, sí, yo digo que de lo que yo he podido aprender de esto y de estos procesos y de la evolución de esto es que, mire, aquí lo más importante es ser un buen ser humano, una buena persona. Las capacidades y habilidades que a uno también le va dando la vida, profesionales, pues son muy importantes, y académicas y todo eso, pero hay que ser buena persona. Y esa otra cosa que yo digo es que al mundo le falta amor, y todos somos muy sensibles, nosotros somos emoción. Entonces, a mí me gusta interactuar con gente buena, trabajar con gente buena, rodearme de gente buena, porque si vos tenés gente buena al lado, vos potencias mucho más sus capacidades y sus habilidades, porque además la persona es feliz. O sea, todos queremos estar bien, a todos nos gusta que nos quieran, a todos nos gusta que nos traten bien, que nos respeten. Entonces, cuando uno, digamos, tiene esto como filosofía de vida, el respeto, el acompañamiento, la empatía, decir las cosas con tacto, entonces yo creo que uno va encontrando en la vida el camino para liderar. Y uno va asumiendo un liderazgo a raíz de eso, de entender que las personas son, digamos, lo más importante, rodearse bien y sobre todo de buenos seres humanos. Hay algo muy bonito que nos decían en tu equipo, Orly, que además, perdón que le diga Orly, así le decimos de cariño, y es que es entender la condición humana, ¿cierto? Entender la condición humana, que en muchas ocasiones nos tomamos las cosas personal. Eso pasa en muchos entornos, en los entornos personales, familiares, profesionales. Pero entender también al otro desde esa empatía que tú mencionabas es entender la condición humana, ¿cierto? Entender al otro que puede estar pasando por un momento difícil, pero que tanto eso me afecta a mí en mi rol como líder o no.
o es mantener esa calma, esa paz, de la que además ya vamos a hablar ahorita, que fue una enseñanza que me diste el año pasado, pero cómo no mantener la paz y la calma, teniendo empatía y entendiendo al otro. A mí eso me parece un grado ya de conciencia pues, y de entendimiento muy alto, porque uno en el día a día, con los problemas que tiene, las situaciones que se presentan, uno no piensa muchas veces en esa reacción del otro, sino que uno se lo toma, incluso hay veces personal, que eso no le debería pasar a un líder. Sí, yo lo que digo es que, lo hablamos ahora, nosotros somos, los seres humanos, somos emoción, somos energía y eso es lo que irradiamos todo el tiempo. Sí. Y todos tenemos una historia y biológicamente tenemos unas condiciones. Entonces, entender al otro es entender esa historia, es entender que somos diferentes y que si una persona hoy llega con una actitud, algo le está pasando. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender que uno también es así, que a uno también le pasa, que uno también tiene discusiones con su pareja, que uno también tiene el hijo enfermo, pero cuando solo nos centramos en que la persona es el compañero para trabajar y no el ser humano que llega a trabajar, sino es el que tiene que responder por el listado, el que tiene que responder por el archivo, por la presentación, por el PowerPoint, por no sé qué. No, primero llega el ser humano. Es el ser humano el que llega y después desarrolla su actividad profesional. Entonces yo creo que eso quien tenga eso como un principio va a tener y se va a rodear y va a lograr que la gente, que las personas que lo acompañen van a entregar todo de él. O sea, porque uno lo dice, pues, y perdona la expresión, uno se hace moler por su jefe, porque es un jefe que es especial, que te entiende, que es cercano. Uno dice, ante la uno es pena no cumplirle. Estamos de acuerdo. Entonces yo creo que si vos tenés como premisa es dar amor. Yo recuerdo alguna vez cuando yo llegué a la alcaldía, no, me voy a alejar un poquito de toda esa historia, Sí. pero yo creo que esto es Todo importante. eso hace parte de las conversaciones. Hace Esto parte de aquí la no tenemos un conversación. orden, vamos conversando. Yo llegué a la alcaldía y yo llegué y dije, venga, este tema, porque hubo un choque, pues yo venía del sector Claro. privado, año 2016, yo trabajé 23 años en el Grupo Bancolombia, tenía pues todo un modelo privado, todo el tiempo y una formación muy del sector privado y llego a lo público y encuentro, digamos, unas condiciones muy especiales y el relacionamiento y las personas. Y encuentro en ese relacionamiento, y digo, venga, aquí falta ese cariño, ese amor que uno pues le debe tener a las personas con las que se rodea y ese sector público tan señalado, tan complejo. En el sector público hay gente demasiado buena, es que somos seres humanos, digamos, con actividades distintas, pero seres humanos. Antes deberíamos tener mucho más esa chispita del amor porque finalmente Pero claro, servidor público es el que le sirve a los demás. Pero lo inspirador que es trabajar en este sector público y la oportunidad de servirle a la gente en este sector público. Entonces, yo tenía una persona donde yo trabajaba en el banco, cuando trabajaba en el banco, Héctor Jaime Peláez, que era un facilitador, que hacíamos conferencias y charlas en el banco, servir con el alma. Y empecé a llevar eso a los equipos, a los líderes, y cuando construimos el plan estratégico, cuando construimos el plan estratégico de la Secretaría, salió en el tema del componente de las personas, el amor. Y yo empecé a hablar de amor. Entonces me decían, un secretario de Hacienda hablando de amor. Pero si los secretarios de Hacienda son número, son, pues porque uno lo... pragmáticos. Sí, y primero el número y la rentabilidad y no sé qué. Pero venga, es que eso no se va a dejar de hacer. Pero es que para llegar a todo esto y que esto sea exitoso, hay seres humanos, hay personas detrás de todo esto. Y volvemos.
seres humanos que necesitamos amor, digamos, que nos valoren, que nos quieran, Que los vean. que los feliciten, y eso hicimos. Y entonces empezamos todo un proceso de formación para líderes, para líderes en el amor. Y eso fue una experiencia bonita y logramos en esos 4 años, de verdad, como Secretaría de Hacienda, que era donde normalmente la gente pues iba y casi que terminaba su vida laboral. La gente quería estar en Hacienda porque además hubo otra experiencia. Yo les decía, venga, aquí nadie puede salir. En la Secretaría de Hacienda se trabajaba hasta las 7, 8, 9 de la noche. Y yo, venga, ¿y la gente a qué horas va a ir A compartir con a la compartir familia. con la familia? Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, todo, mejorar todos los procesos, tecnología y todo lo que haya que hacer para que la gente se vaya a las 5 de la tarde, máximo a las 6 de la tarde, porque la gente no puede llegar a la casa y ver el niño dormido, tiene que ir a hacer las tareas con el hijo, tiene que ir a cine a las 6, 7 de la noche. El bienestar. Es el bienestar. Sí. Pero para llegar a eso, dentro de esa capacidad de un líder, hay que entender que uno es un ser humano. Claro. Y que uno ya tuvo esa oportunidad de estar al otro lado, entonces que, por Dios, sea ese vehículo para hacer que esas cosas se den. Y hablando de ese tema, ahorita les hablábamos que el año pasado tuve un aprendizaje. Aquí ustedes saben que en Telemedellín el año pasado fue bastante complejo, muy retador, ¿cierto? Y una de las obsesiones siempre fue poderle pagar a la gente cumplida, ¿cierto? Sus salarios. Tuvimos semanas complejas en donde llamábamos a que nos pagaran nuestras facturas para poderle pagar a la gente. Y era un tema que era una obsesión desde esa gerencia con amor y esa gerencia de entender que primero era el ser humano y que de eso dependían sus familias. Y me acuerdo que en un momento el año pasado me empezó a dar un tic en el ojo, ¿cierto? Un tic en el ojo. Y un momento me le acerqué a Orlando y le dije, yo estoy preocupada por pagarle, ocupada, mejor me estoy ocupando de saber y entender cómo le voy a pagar la nómina a los empleados, que afortunadamente no nos hemos demorado ni un día en hacerlo. Yo estoy preocupada por eso, entendiendo unas dinámicas de un canal. Orlando, ¿cómo hace para no estresarse o cómo manejar el estrés para manejar la hacienda de una ciudad y de todas las decisiones que hay que tomar en el día a día con todos los cambios? Y yo le pregunté a Orlando. Yo me acuerdo en ese momento estábamos en el consejo, estaba yo en mi momento de respirar porque estaba bastante estresada y me acuerdo que me dice que no había nada por encima de la paz, o sea, que yo primero tenía que estar bien conmigo para yo poder entregar. Me dijiste lo del tema del ejercicio, me dijiste, Vane, tenés que estar primero en paz. Hablemos de un poquito de ese bienestar y de ese equilibrio que uno tiene que encontrar en lo personal para llevarlo a lo profesional. Pero me acuerdo mucho que me dijiste, no hay nada por encima de la paz. Y yo, no, ya es mi sensei de vida. O sea, ¿yo cómo hago para adquirir ese grado de conciencia? Vale, esto es producto de mucho aprendizaje y de haber pasado y de haber tenido también muchas experiencias de todo tipo. Experiencias de dificultades en salud, yo tuve un accidente cerebrovascular, bueno, cosas muy... A causa a causa del estrés, a causa de, pues, de muchas cosas. Entonces, esos aprendizajes, uno dice, venga, finalmente, ¿qué termina pasando si es la vida de uno? No, nada está por encima del bienestar, de estar bien. Porque, repito, nosotros somos emociones, nosotros tenemos que tratar de, con todas las herramientas que estén al lado, que existan, los salvavidas que estén por ahí, cogerlos, pero para poder tener tranquilidad, para poder tener paz, porque finalmente, insisto, si sos líder, si vas a liderar equipos, tenés que, con el ejemplo, demostrar tus capacidades. Y yo creo que la más importante en todo esto es la inteligencia emocional. Sí. Porque la gente te ve, o sea, un equipo donde vos seas el que está todo el tiempo estallado, diciendo una cosa, la otra, la gente que va a estar igual. Y entonces se contagia, claro. Se contagia. Entonces lo que yo he tratado durante todo este tiempo de hacer a título personal y también transmitírselo a los equipos
nada está por encima de tu paz. Por más problemas que tengas, no van a dejar de existir, siempre van a haber problemas, eh, pero siempre va a haber una solución, siempre va a ser una solución y lo importante es que tú estés bien y que aprendas a manejar esas emociones. Por fortuna y gracias a eso, pues de verdad que sí, esto es una oportunidad que te da la vida de servirle a la ciudad en un cargo que realmente sí es un cargo que demanda mucha concentración, mucha inteligencia emocional, capacidad para poder interactuar. Entonces, Tomar aquí, decisiones. tomar decisiones, manejar crisis. Aquí en esto hay una crisis, usted se levanta con una agenda y termina con otra. Son 25, 26 secretarías, 36 entidades descentralizadas, tenés que estar en juntas directivas, solamente la junta directiva del metro es un día entero, perdón, la de EPM es un día entero, la del metro, no sé qué, todas estas empresas. Entonces sí amerita que tú estés bien, Claro. tú estés bien y sobre todo también que la gente sienta que armonizas todo, porque con esa calma, con esa tranquilidad y esa armonía se piensa mejor, se toman mejores decisiones, puedes hacer pausas, puedes respirar y finalmente ser faro, ser luz. Sí. Y cuando uno entra a la oficina de Orlando, uno encuentra que es una oficina que genera eso, ¿cierto? Primero el cambio, que yo decía, no hay así escritorio, es una mesa en donde todos trabajan en equipo juntos. No hay escritorio, o sea, no es que Orlando reciba a su gente con un escritorio, no, es una mesa en donde se sienta y hay una salita, hay plantas, hay aromas, hay aromaterapia, entonces están las velitas, hay una zona de café, uno dice, ¿qué es esto tan delicioso? Y uno dice, aquí es donde se toman las decisiones de las finanzas o el presupuesto de la ciudad. Y eso también hace parte de lo que mencionabas ahora, ese bienestar, de estar en mi lugar en donde me siento feliz y tranquilo, con mi equipo. Mira, es que tú lo acabas de decir, son decisiones que cambian la vida de la gente. Sí. Entonces, quienes tomamos esas decisiones y quienes entran a la oficina de la Secretaría de Hacienda, entran a co-crear, entran a aportar su conocimiento, Sí. Sus emociones van a estar al servicio de la ciudad, entonces hay que tener calma, hay que sentir eso, porque de verdad que estar aquí es un privilegio. O sea, esto no es el cargo, eso no es que en la tarjeta o en la parte de abajo del correo diga Orlando Uribe, secretario de Hacienda. No, eso no, uno aquí no llega, o particularmente pues yo no llegué a este cargo pues Está claro que no es para reflectores, eso está muy claro. para enriquecer el ego, Sí. para nada. Yo creo que poca gente incluso me conoce, pocas personas, perdón, me conocen, porque yo me dedicaba en esto es casi a mantenerme al margen de muchas cosas, pero para entender que esto es una responsabilidad muy bonita y que es una oportunidad de muy corto plazo. Y lo que tú dices, yo trato que los espacios de interacción con las personas reflejen un poco lo que yo trato de ser, Sí. ¿cierto? En medio de tanta imperfección humana, porque pues tampoco pues es que uno, no, también afloran muchas emociones. Que sale Laura siempre. No, pero porque soy humano, pues, Sí, porque soy claro, pues humano. la misma condición humana de la que Es la hablábamos. condición humana. Sí. Pero sí es importante que alrededor de todo esto sí exista mucha paz y mucha tranquilidad. Orlando, dentro de todos esos sueños y esas visualizaciones, de eso que ya hablábamos, de cómo lograste cumplir en Bancolombia, en el sector privado, ahora pasar al sector público, que también tiene todos esos retos y esa adrenalina deliciosa que hace parte, pero que finalmente el objetivo de ese propósito es servir a los demás. ¿Algún momento has dudado de esas capacidades? ¿Has dudado o creíste que no ibas a ser capaz? Y si no pasó, ¿por qué no pasó? Y si lo cambiaste, ¿cómo se cambió? No, sin duda, yo creo que hay momentos que son, digamos, muy complejos en esto. Yo,
cuando llegué, digamos, esa confianza de Federico, del alcalde, conmigo, aquí hay una cosa que quiero también contarla para llegar a Sí, responder claro. tu pregunta, y es la conexión de los puntos. No sé si has visto un video de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que es muy claro en decir, lo que hoy estás haciendo seguramente se te va a conectar con algo después. Y es que yo fui dentro del banco, dentro de ese proceso, fui gerente de banca de gobierno. Claro. Entonces, al ser gerente de banca de gobierno, la vida, pues yo sentí que me fue preparando, ya que estoy acá, como para llegar a este punto. Sí. Y llegando a este punto, pues el alcalde me invita a ser su secretario de Hacienda. Cuando él me dijo eso, en la llamada, me dijo, Orlando, acompáñame en esto. Fico, Yo te lo yo llevo agradezco, 23 años en querido. el banco, yo salirme del banco pues para estar aquí en el sector público son 4 años, y si yo de pronto no doy la talla, pues, no, Orlando, pero es para que seas el secretario de Hacienda. Y yo, secretario de Hacienda. Cuando entonces se da todo ese proceso y entro y asumo el cargo y empiezo a ver el tamaño de la responsabilidad, entonces me dice, no, es que tenés que ir a la Junta de Sabia Salud. Y yo, Junta de Sabia Salud, la junta que yo tenía era la junta del Fondo de Empleados del banco. Esa era la única Sí, junta en la sí, que yo sí, estaba, sí, sí, porque sí. pues, yo tenía pues unas competencias, y yo, efectivamente. Pero entonces que la junta de Sabia, que la junta del metro, que la junta, pues en fin, EPM, yo sí ahí, yo dije, venga, yo sí estaba preparado para esto. Entonces me empiezan a mostrar el sistema de salud, y yo, pero cuando yo de salud es porque voy a Sura, A la a Sura cita. Industriales, voy a la cita. Conocía un poquito por estar en el banco pues y atender los hospitales, pero no el sistema de salud. Entonces vas a la junta de Sabia, vas a la junta de no sé qué. Yo dije, esto es de Nivel. otro nivel. Pero la vida es tan bonita, entonces hace uno su centramiento y dice, venga pues, Ajá. ¿cómo es que vamos a hacer esto? Entonces, una planeación. Una Sí, planeación, ya. ponerle disciplina, rodearse muy bien, que eso es tan importante. Porque uno no es experto en todo. Sí. No, Uno o no se sea, las sabe no. todas. Ah. Entonces, venga, tributaria, porque aquí hay un tema tributario muy fuerte en la Secretaría de Hacienda. Traemos la mejor persona, la del mayor conocimiento en temas tributarios. El tesorero, listo. Entonces, el tesorero, una persona idónea, con mucho conocimiento en estos temas. Bueno, rodearse de gente buena, rodearse de gente con capacidad, de gente mejor que uno. Claro. Entonces, vuelvo a tu pregunta, cuando uno dice, creo no ser capaz, pero resulta que uno sí es capaz. Sino que no. Sabía de lo que era capaz hasta que lo intenta. Exactamente. Y de rodearse bien, Sí. de rodearse bien. Mucho. Entonces, estas personas son tus ángeles, son quienes te cuidan, te protegen y te ayudan, porque son buenos seres humanos, Claro. porque tienen su corazón sano, y de eso es que uno se tiene que rodear. Yo me rodeé y vencí ese miedo, vencí ese temor. Y bueno, aquí estamos otra vez. Y estábamos otra vez, y estás otra vez en la Secretaría de Hacienda haciendo un gran trabajo, liderando con amor, ¿cierto? Liderando con amor. Cuando uno se rodea bien, los seres humanos estamos hechos para relacionarnos, y ahí es cuando alcanzamos nuestro máximo potencial, cuando nos relacionamos. Por ahí dicen también que uno es el resultado de las 5 personas con las que se relaciona. Y hace parte de eso, de sacar lo mejor de cada persona, potenciar desde el liderazgo, hay que potenciar lo mejor, sobre todo ver esas posibilidades que tiene cada persona, conocer muy bien a las personas que trabajan con uno. Y eso fue fundamental, o ha sido fundamental. Entonces ya sabemos que sí o sí, para pertenecer a tu equipo hay que ser un buen ser humano. Sí. Pero también hay que dar una milla extra, ¿cierto? Y eso hace parte del alto rendimiento. De cómo no vamos el 100, sino 130%. Pero porque además es creer que el otro lo puede hacer y lo puede lograr, ¿cierto? Porque cuando uno no cree en la persona que puede lograrlo, la otra persona tampoco lo va a creer. Sí, definitivamente. Y no va a dar esa milla Y extra. no la va a dar. Pero por eso centrarse en lo humano
en las personas es tan importante. Es que uno es eso. O sea, cuando uno entiende que su condición humana es esa, que a usted le gusta que lo motiven, que a usted le gusta que le agradezcan, que a Que usted le están gusta pendientes si que lo pasó algo. incentivan, que están pendientes de usted. Mire, si usted tiene un problema con su hija, una enfermedad, con su hijo, con su mamá, entienda que a usted también le puede pasar eso. Claro. Entonces, esa persona va más allá. Esa persona va más allá. Esa persona, y esa milla extra, ese 130% es lo que hace que vos seas exitoso. Es que uno solo no puede. Es muy difícil. O sea, no. Es llegar juntos más lejos. Sí. Juntos, definitivamente. Y eso ha sido, la Secretaría de Hacienda es una secretaría de 1.000 personas. Es una compañía inmensa. Y todos trabajan con mucho amor por la ciudad y todos trabajan entregando lo mejor de sí para sacar esta ciudad adelante, para servir con amor. Qué bonito eso. Así es. Que nos contagiemos más, ¿cierto? Sí. Nos contagiemos todos de liderar con amor, pero también estar con el otro desde la empatía, desde la... Yo creo que esas pueden ser esas frasecitas que uno va encontrando en esta conversada, ese faro, pero sobre todo de ese liderazgo con amor y de volver a entender que el otro tiene una condición humana, que todos somos historias, que todos hacemos parte de... Cuando uno entiende eso todo, yo creo que funciona Sí, diferente, ¿cierto? fluye Diferente. fluye bonito y se dan las cosas. Sí, se dan están las dando. cosas. Y muy bien, Orly, muy No, y bien. se van a dar. Esta ciudad no la va a parar nadie, en serio. Yo creo que si nosotros en el día a día fuéramos conscientes de que nos están invadiendo cosas muy negativas, pero que lo mejor está por venir. Entonces vos dejas esto negativo y te concentras hacia adelante en las cosas bonitas que vienen. O sea, van a pasar cosas muy bonitas en la ciudad. Uno, por lo que estamos haciendo nosotros como administración, que estamos haciendo cosas muy, muy bacanas, pero lo otro es por lo que somos como ciudad, como región y como paisa, ¿cierto? O sea, Sí. lo que somos nosotros. Hoy estamos viviendo un momento coyuntural complejo, pero ya hemos vivido muchas de estas cosas. Sí. Ya las hemos vivido Sí. y hemos sido capaces de salir adelante. Sí. De verdad, esta ciudad le van a pasar cosas tan bonitas. Aquí, para traer una cosa, pues, ahora que estamos en todo el tema del metro de la 80, por ejemplo, que los recursos entran, que no, que sí, que no sé qué. Si ustedes, en algún momento el alcalde lo va a mostrar, dimensionaran lo que va a pasar con el metro de la 80, lo que le va a pasar a los habitantes de la zona de Occidente en esos 13.2 kilómetros, eso va a ser impresionante. Vamos a tener un sistema de transporte espectacular, lindo. Entonces, esa generación de calidad de vida y a donde nos tenemos que concentrar nosotros hacia adelante es para que todo eso pase. Y seguramente esto de hoy va a ser historia y cuando estemos viviendo ese momento, Sí. vamos a decir, fuimos capaces, Y, lo superamos. y así se construyen los grandecitos. En esos días también leía una frase que decía más o menos así, no es exacta, pero decía que si uno se obsesiona, o sea, uno se obsesiona muchas veces cuando las cosas no van a salir bien, ¿cierto? Entonces uno se piensa además con esos panoramas negativos, que si uno se obsesionara igual que con las cosas positivas y pensar en que todo puede pasar con una enfermedad, por ejemplo. Sí. Entonces a uno le detectan una enfermedad y uno piensa lo peor de la enfermedad, del diagnóstico y del tratamiento. Que si uno se obsesionara igual a pensar que todo va a estar bien y que todo va a salir bien, la mente tiene un poder gigante. Impresionante. Y además yo sé que crees en la neurolingüística, yo sé que crees en los mensajes que uno le puede dar al cerebro y cuando uno piensa desde el optimismo, siendo realistas, las cosas son diferentes. Si uno en el día está lloviendo y uno dice, bueno, sí, de pronto nosotros pensamos más desde la lluvia hoy con cierta reserva por lo que está pasando en la ciudad, pero si uno dice, ay, es que está lloviendo, no, es que qué pereza salir así de la casa y con este frío yo me quisiera quedar. No, venga, que es que tengo la posibilidad de pararme, tengo la posibilidad de ir a un trabajo, tengo la posibilidad de transformar vidas, tengo la posibilidad de cambiar entornos. Es desde esa mentalidad, desde lo que uno le envía también al cerebro, como ese PNL que llaman la programación claro. neurolingüística, y sé que lo haces mucho.
Sí, yo trato de ser juicioso en trabajar el ser, Sí, mi interior. sí. Y yo creo que ese positivismo, ese irradiarlo, digamos, es parte de ese trabajo que yo he tratado de hacer para poder tener estos espacios de liderazgo. Pero en realidad, Vane, yo te digo, vale la pena soñar, vale la pena ser optimistas, vale la pena ver la vida de colores, no obstante las dificultades. Es que siempre van a Pero existir que las enseñan. dificultades, pero son para el aprendizaje. Yo te decía ahora que en el momento que a mí me dio el accidente cerebrovascular, pues yo perdí la voz, yo perdí el habla. Y fue un momento muy crítico, muy complejo en mi vida. Entonces dije, uno cree que todo lo controla. En la vida uno todo lo controla, pero no, No tenemos control sobre no, nada. no. Entonces, si esto se dio en su momento por tantas cosas que confluyeron para que yo tuviese ese episodio, mm, ¿por qué no hoy que estoy bien disfruto cada minuto, cada momento de la vida? Y eso es a lo que yo me dedico. Por eso yo me considero una papá muy feliz y eso es lo que trato de irradiar, que sí se puede, que hay Sí. momentos y, y que hay que vivir la vida con optimismo y con ganas. Ay, qué dicha. Ojalá queden todas estas frasecitas No, pero yo estoy ya aquí recargada y con todas estas las píldoras palabras de... para que la gente, para que la gente de verdad eh, mm, vea esto como una oportunidad, vea esto como una oportunidad. No crean, sufro, lloro, vivo como vivimos todos los seres humanos, pero no dejo de soñar. Qué bonito eso, Orly. Y hablando de los sueños, ahorita estábamos hablando de ese Orlando de 18 años que soñaba con trabajar en el BIC. ¿Qué tanto queda de ese Orlando hoy en esa esencia? Se ha transformado mucho, que ya es un hombre con mucha experiencia, pero ¿qué tanto queda de ese Orlando de 18 años? Yo creo que mucho, porque no obstante la vida haberme permitido crecer profesionalmente, yo disfruto mucho del encuentro con personas de la infancia, con personas con las que viví todas estas experiencias, con valorar lo mucho y lo poco. Yo no tengo problema si mañana, porque la vida profesional te lo trae, mañana usted amanece en Madrid, en Washington, pero también puede amanecer en San Pedro o en Entre Ríos o estar en el 12 de octubre, O siendo o sea, DJ de otra o fiesta, siendo DJ en una fiesta. Ah, de no, la biblioteca. todo, de la viejoteca, me invitan por favor. Entonces, es no perder la esencia, Sí. es no dejarse deslumbrar por cosas que no, que de verdad te apartan del propósito. Uno vive con lo simple. Claro que uno tiene ambición, uno quiere mejorar, uno todos los días quiere, digamos, tener una buena casa, tener un buen carro, tener... Sí, eso es del ser humano, pero que nada, absolutamente nada te saque de tu propósito y sobre todo de tu esencia, de tu esencia. Es que yo fui cajero en el banco, yo recibía plata en el banco y yo hoy voy a hacer una fila al banco y de verdad, hay filas que son largas y toda la cosa, pero uno dice, ¿quién está detrás? Usted no imagina lo que está viviendo para atenderte con todo el cariño y con todo el amor. Entonces, ¿para qué se estresa uno con el otro? Y no, tranquilo, tranquilo. Todo tiene Todo un está tiempo, bien. todo está bien. Sí, Sí, sí. Todo estar bien y todo lo que pasa es porque así tiene que pasar. sí, Sí. sí. Mi Orly, también, perdón, Orlando, también hablamos de la Vale, muy definición, bonita, gracias. también hablamos de la definición de éxito. Yo te contaba que aquí tratamos pues como de redefinir esa palabra porque para muchas personas es diferente y aquí no queremos justamente que el éxito tenga una definición, sino que vamos haciendo una construcción entre todos. A mí hay ideas que me han salido de aquí que yo digo, estos invitados tienen una definición que me gusta para mi vida y cada vez se me vuelve más sencillo. Tú lo dijiste ahora y yo
te me adelantaste, pues, o sea, yo en lo que dijiste, para mí es ese ir una milla más. Yo creo que ahí está, porque te saca, ese ir una milla más, te saca de lo normal, de lo tradicional, y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde haces la diferencia. Yo recuerdo que yo tenía un horario en el banco, era avisador de cheques, y para usted avisar cheques en el banco era pues verificar que los cheques, Sí. pues yo sé que nos ven personas de todas las generaciones, pero quienes me escuchen de mi generación saben qué es un cheque y saben qué se hace con la avisación de un cheque. Entonces la avisación era de 5 de la mañana, ese proceso. Entonces yo tenía horario de 5 a 2 de la tarde, pero yo decía, venga, yo salgo a las 2 de la tarde, yo ¿por qué me voy para la casa? Yo no me voy para la casa, yo voy a ir a aprender a hacer otras cosas. Entonces me quedaba, mientras entraba a estudiar a las 6, yo iba y le ayudaba a otros compañeros a adelantar trabajo y aprender otras cosas. Claro. Entonces cuando había un ascenso en un cargo por allá, yo ya sabía lo que había que hacer. Entonces, ir una milla más. Sí. Entonces ahí es donde está el éxito. Entonces yo decía, lo decía ahora, yo sabía que me demoraba 2, 3, 4 años para un ascenso. No tenía problema, pero estaba yendo, Estabas trabajando por ese estaba sueño. trabajando por ese sueño. Sí. Y entonces fui auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, visador de cheques, subgerente, ejecutivo, gerente en el banco. Y bueno, la vida nos ha dado todas estas oportunidades. Pero para decirte claramente, el éxito está basado para mí en poder dar un poquito más de lo que te corresponde. Qué lindo es. Esa no Sí. me la habían dado acá. Sí, Esa no me la habían dado y eso tiene mucho que ver con alto rendimiento. sí. Muchísimo. Ya para ir terminando, aunque estamos felices aquí con esta charla y sobre todo el tiempo que es tan valioso y que te lo agradecemos muchísimo haber sacado ese espacio en la agenda para estar aquí en esta conversación, para que tantas personas te conozcan y te escuchen. Hoy hay muchos sueños, estás viviendo un sueño y estás viviendo en propósito, ¿cierto? Eso lo tenemos clarísimo, estás viviendo en propósito. Pero ¿qué soñás? ¿Cuál es ese otro sueño que tenés decretado y que vas a trabajar por él? Yo sé que estamos aquí ahora y dedicados y concentrados en una misión de vida, además en un servicio público impecable, pero ¿hacia dónde vamos? Para mí ha sido un privilegio de la vida, de verdad, lo digo de manera tranquila, genuina, acompañar al alcalde Federico Gutiérrez desde hace más de 20 años. Sí. Y nosotros como equipo y como modelo de pensamiento nos soñamos de verdad transformaciones sociales. Mi sueño es hacer parte de este proceso de transformación para el cual nos hemos preparado, lo hemos ejercido y lo queremos seguir haciendo. Entonces, mi sueño es ver que todo esto que estamos nosotros concibiendo, lo que estamos haciendo, verdaderamente tenga un resultado en una sociedad, que la gente viva mejor, que la gente pueda soñar y cumplir sus sueños, que la gente en lo básico, en lo que vive en su rutina diaria, pueda tener bienestar. Que tu hijo, cuando tenga un problema de salud, te lo atiendan rápido. Que tu mamá quiere ir al programa de Canas al Aire del INDER, vaya sin ningún problema. Que tu hijo pueda estudiar tranquilo, que pueda cumplir el sueño de estudiar sin tener tantas complejidades para lograrlo. Yo me sueño eso. Y que en esos hogares se den lo que yo viví y las oportunidades que yo viví. Eso es lo que yo me sueño. Es que yo soy producto de las oportunidades. Yo las aproveché con disciplina, con amor, y hoy soy lo que soy por las oportunidades. Yo creo que esas familias donde hoy están viviendo lo que yo viví en su momento, puedan decir mañana, salimos adelante, estamos viviendo rico, podemos salir a pasear, llegamos a la casa bien y no nos pasó nada, seguros. Eso es lo que yo quiero, es lo que yo me sueño, de verdad. Y ser parte de ese propósito de un equipo como el nuestro,
digamos, eso me hace muy feliz. Yo no sueño con muchas cosas, yo creo que yo vivo una vida Pero ese básica, sueño está gigante y está espectacular. pero son sueños muy, de verdad, Sí, muy sentido, muy genuino, porque que la gente pueda vivir lo que yo he vivido, me parece maravilloso. Pues mis hermanos son profesionales, mi mamá tiene calidad de vida, tiene su póliza, pues o sea, vive muy bueno, vivimos muy bueno. Yo creo que muchas familias viven puedan así de vivir rico eso. y muchas personas viven así de rico. Eso es lo que me hace levantar todos los días a trabajar. Muy Gracias, feliz. muchas gracias. Gracias por soñar eso. Un Eso, sueño que además es tuyo, pero que es para todos y que es compartido. Hacer que las cosas pasen. así es, Vale. Y lo estás haciendo. Lo Muchas, estamos muchas, haciendo juntos. muchas gracias, Orly, por este espacio. Qué dicha. Yo no sé, siempre que hablo con Orlando quedo como rebobinada mucho tiempo. Voy a quedar así todo este rato y esperemos pues que esto se repita. Mil y mil gracias por Vane, todo lo que muchas haces. gracias. Y Yo por te admiro esto. mucho, tú sabes que yo te admiro mucho también. Ya cortemos, Somos un gracias. equipo, somos un equipo maravilloso y vamos a hacer grandes cosas por esta ciudad y por Por las tantas familias. personas. Muchas gracias, Orly. Gracias. Mi Vane.